Ok, la combinación lineal de varios vectores tiene que ver tiene una gran relación con la dependencia lineal, pero en este caso pues se utiliza para 3 o más vectores. ¿Por qué? Porque antes estábamos haciéndolo con 2 y este es para 3. Entonces, fíjense ustedes, si yo pudiese escribir un vector como la suma de los otros dos vectores por unas constantes, el valor de R y el valor de S son valores constantes. Y entonces hago el mismo procedimiento que hice antes. Antes lo hice con uno solo, ahora lo hago con dos. ¿Y qué pasa? Que aquí voy a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Si resuelvo los valores de las variables, calculo el valor de S y el valor de R y ya sé qué valores de S y R son necesarios para que C sea una combinación lineal de D y E. En este caso no es preguntar si son o no son, es qué valores de R y S son necesarios para que C sea una combinación lineal de estos dos valores que están aquí. Pues es otra forma también de ver la combinación lineal. Yo suelo, para que no enreden mucho la cosa, yo suelo también llamar a este tema anterior, la dependencia lineal, como combinación lineal, porque termina siendo una combinación lineal, pero no de 3 vectores, sino de 2. Me interesa este nuevo tema, que es el de vector unitario, porque me permite explicar algo que es importante desde el punto de vista algebraico. Eh, eh, cómo yo podría escribir un vector de una forma un tanto distinta. A ver, aquí aparece este vector A que tiene coordenadas menos 3, 2, ¿verdad? Entonces, aquí en la definición yo hablo de un vector unitario en el eje de las X y un vector unitario en el eje de las Y. A ver, si yo tuviese un sistema de coordenadas cartesianas, un vector unitario en el eje de las X sería un pequeño vectorcito aquí, un pequeño, de tamaño 1, ¿verdad? Entonces, cualquier vector horizontal, digamos, el vector que llegase hasta 8, es 8 veces este, porque si este mide 1, el vector 8 es igual a 8 veces este. Y en el eje de las Y también voy a elegir un vector unitario, de forma tal, ese vector unitario en el eje de las Y está aquí, y entonces si yo tuviese un vector vertical que mida 9, ese vector vertical es 9 veces este que está aquí. Esos dos vectorcitos que están ahí se denominan como I capuchita, eso significa unitario, y J capuchita. Así, ¿ven? Entonces, recuerden las componentes ortogonales. Bueno, la componente ortogonal de cualquier vector la puedo representar ahora de esta forma. Entonces, el vector unitario en el eje de las Y, el vector unitario en el eje de las Y, J, Y en el X. A ver, si yo tuviese este vector que está aquí, el menos 3, 2, vamos a tratar de dibujarlo aquí. No me va a quedar muy bien porque elegí el primer cuadrante, vamos a hacerlo un poquito más amplio aquí. Ok, menos 3 sería menos 3, 1, 2, 3 y 2 positivos en Y. 1 y 2. Bueno, ese vector más o menos debería ser un vector que llegue hasta aquí así. Este vector que está aquí. Es el vector menos 3, 2. Ese vector tiene componentes ortogonales en X y en Y. O sea, tiene una componente ortogonal en X que viene para acá, que va así, que es la sombra en X, y tiene uno en vertical, que es esta sombra aquí. Y estas sombras miden, esta mide 2 y esta mide menos 3. ¿Cómo represento yo eso como los vectores unitarios? Bueno, si el vector unitario en X es Y, esto sería menos 3 por Y. Y este sería 2 por J. Entonces, represento el vector, ese vector nuevo A que está ahí, A, por ejemplo, lo represento como una suma de esos dos vectorcitos que están aquí. Ya se va a terminar el tiempo, así que vamos a correr un poquito. Menos 3Y más 2J. Y esta es una forma interesante de representar el vector. Bueno, ya lo voy a dejar porque se me va terminando el tiempo.